Ok, muy bien. Bueno, pues entonces en todo esto que trata acerca de la vía oral, la vía parenteral, falta que veamos algunas otras vías de administración. Entonces voy a ponerles la presentación otra vez para terminar de ver lo que nos quedamos. Déjenme abro la presentación. Ok. Bueno, pues antes de empezar, igual que siempre, les voy a pedir que para tomar asistencia coloquen la palabra presente aquí en el chat para posteriormente tener como esa asistencia, ¿sale? Por favor. Ok, el aviso que me dieron de Blanca, muy bien, y también el de Rebeca. Ok, bueno, gracias por avisarme, ¿sale? Muchas gracias. Ok, qué bueno, Blanca, ya estás aquí. Ok, entonces todos anotaron ya su asistencia. Bueno, muy bien, gracias por lo que me comentan de Alex, de que lo tomaré en cuenta, esperemos que se pueda conectar. Ok, entonces ahora sí, voy a poner aquí compartir. Igual ya saben lo del chat, que si acaso no los veo los mensajes a tiempo, pues con toda confianza me hablen. ¿Verdad, doctora? Tenemos esta duda. Bueno, maestra más bien, que me acostumbro a que me digan doctora, pero la verdad, pues no soy doctora, ¿verdad? Soy una maestra. Pero bueno, ustedes me hablan, yo de todos modos sé cuándo me están, se refieren a mí. Muy bien. Ok. Entonces, esto fue lo último. Vimos acerca, ustedes, bueno, dice aquí medicamentos que no se deben de triturar. Veíamos por qué pueden ocurrir, ¿verdad? O sea, pierden su característica o pierden su efecto. Y entonces tenemos formas farmacéuticas de liberación controlada, formas farmacéuticas de cubierta entérica, comprimidos sublinguales, efervescentes, grajeas, fármacos que tengan estrecho margen terapéutico, cápsulas que tengan microgránulos o microesferas y cápsulas gelatinosas que contengan líquidos o medicamentos con actividad carcinógena o teratogénica, de los cuales ustedes investigaron, ¿verdad? Por ahí, de aquí tres que no habíamos visto antes, viene por aquí pues lo de la trituración. Ok, tenemos la vía sublingual. Entonces, dice aquí va que se coloca debajo de la lengua, se mantiene el mayor tiempo posible, que no se pueda hacer saliva, que se quede como estático, para que permita que se esté disolviendo y que esas partículas puedan absorberse a circulación. Entonces dice que hay una vascularización bucal que permite que se pueda absorber rápidamente. Entonces va directo a la circulación sistémica a través de las vías venas maxilares y sublinguales, evitando el efecto del primer paso del hígado. ¿Quién nos puede decir qué era esto? ¿A qué se refería el efecto del primer paso? Creo que usted se refiere a que en el hígado se lleva por el sistema porta el primer metabolismo del medicamento, ¿no, doctora? Exactamente. Ujú. Entonces, que ocurra una transformación a través del metabolismo que ocurre en el hígado. Tenemos dos tipos, ¿verdad?, de fases de metabolismo. Entonces, ese es el efecto del primer paso. Luego así se abrevia, pero a eso nos referimos. Ventajas. Tiene un efecto más rápido y más intenso en comparación con la vía oral tradicional. En situaciones agudas o emergencia, pues es más fácil, ¿no? Decíamos que si la persona se encontraba en una emergencia donde no estuviera consciente y no pudiera deglutir, pues de nada sirve la vía oral, pero la sublingual puede ser que sí. No hay el efecto del primer paso, es sencilla, es cómoda y hay una autoadministración, o sea, nadie tiene que decirle al paciente, ¿verdad?, cómo lograrlo, él puede sencillamente tener su dosis, incluso
que no haya personal de la salud cerca. Evita la destrucción por los jugos gástricos. Entonces, los fármacos que puedan llegar a ser susceptibles a esto, pues no van a tener problema porque no pasa por el estómago. Inconvenientes. Fármacos liposolubles. Pues no, esos aunque se desintegren no se van a absorber en esta situación. Propiedades organolépticas adecuadas. Si es ácida, si tiene una textura que al paciente pues le haga sentir como muy feo, no se la va a tomar. Y sobre todo el sabor. Si tiene un sabor insoportable, pues tampoco nos va a servir. Existen pocos preparados porque la superficie oral es pequeña. Entonces, si ocupas una dosis alta, ocupas preparar un fármaco que necesite como más intensidad para provocar el efecto, pues tampoco es la vía adecuada. Entonces, como no es la zona no es correcta, pues tampoco se prepara la forma farmacéutica correspondiente a esta vía. ¿Sí me explico? Bien, área de absorción pequeña. Vía rectal. Dice administración de medicamentos por el recto. Ejerce acción local como los anestésicos. Produce efectos sistémicos después del proceso de absorción como los antipiréticos. Provoca por vía refleja la evacuación del colon, ¿sí? Supositorios de glicerina. Hacer estudios radiológicos contrastados. Para eso se utiliza. ¿Alguien investigó en cuáles son las venas hemorroidales que pueden entrar a circulación? El complejo de vascularizado. ¿Y cuáles no? ¿Sí lo checaban en su resumen? Bueno, vamos a ir viendo en lo que encuentran, lo que ustedes, eso es importante que lo incluyeran. Vamos a ver. Ventajas, ¿sí? Ventajas dice fármacos que producen irritación gástrica, entonces se pueden administrar por esta vía, ¿sí? Entonces, después tenemos fármacos que son destruidos a pHs ácidos o por enzimas digestivas. Entonces, también esta vía es como adecuada para esta situación. Y tenemos evita el efecto del primer paso, pero aquí es donde les digo, hay una específica aplicación cuando en esta vía para permitir que pueda haber, eh, um, ok, Fernando, pero a lo mejor de que a veces nos revisan la clase, ¿no? A ver, vamos a esperar un poquito. Ok, entonces, hay una cierta administración para estos fármacos en los que se permite, o sea, que pueden administrar y entonces no hay un efecto del primer paso. ¿De verdad nadie lo encontró? ¿No? Tenemos las venas hemorroidales superiores y las medias. A ver, búsquenlo y me dicen. Porque esto es importante. Quien lo tenga me comenta. Bueno, voy a continuar. Ya, espero que estén atentos, chicos. Ok, el plexo venoso hemorroidal, pero ¿en cuáles sí se puede evitar el primer paso? Bueno, tenemos ventajas. Pacientes con vómitos, si la persona está vomitando mucho, también la vía rectal, pues es la que se va a usar, se podría usar para personas inconscientes o en niños, ¿sí? La intolerancia por sabor u olor también se puede enmascarar por esta vía. Ok, inconvenientes. Administración incómoda, ¿verdad? Primeramente, existen pocos preparados en la forma farmacéutica que vaya destinada a la vía rectal. Absorción errática, lenta e irregular. Irritación del recto con muchos fármacos. Igual la mucosa del recto pues no es apta para, o sea, también si es fármaco es ácido, pues nos va a tener ahí sensibilidad en esa zona. O pacientes que presenten diarrea, ¿sí? ¿Ya encontraron lo que les dije antes de cambiar de vía?
No. Bueno, ¿quién quiere comentar las formas farmacéuticas que encontraron para esta vía? Voy a empezar a En comentar supositorio, ¿no, doctora? supositorios, ¿qué más? Bueno, yo para vía vaginal supe que también había óvulos, pero pues, Ah, creo que no, aquí pero no estamos aplica. en vía. Pura rectal, perdón. Nada más No. supositorio. Ok, supositorios, por ahí me dicen enemas, ungüentos no lleva H, está bien, pero nada más sin la H al inicio. Hay cápsulas rectales también, tenemos soluciones, suspensiones, polvos y comprimidos también hay. Hay geles, cremas, pomadas, espumas, ¿sí? Espero que haya encontrado más de eso. Ok, este, bueno, ahí me van a buscar de tarea entonces para no quedarnos en esta parte, pero tenemos venas hemorroidales medias e inferiores y superiores, ¿sí? Entonces tenemos entre las medias e inferiores por ahí la preparación o la vascularización, ¿sí? Ojo, las superiores, es lo único que les voy a decir, las superiores van a circulación que pasa por el hígado. Búsquenme cuáles son las que van a circulación general directo sin pasar por hígado. Ya está muy fácil. Ok, Doctora, bueno, mande, en mi mándeme. tarea, yo que le envié, dice que la absorción del fármaco se realiza a través del plexo hemorroidal y que eso evita la parte de que pase por el hígado. Es que tienes que ser más específica, porque sí, el plexo hemorroidal, pero bueno, los que pasan a circulación general es el medio y el inferior. Ya, para que ya no lo busquen. Medio inferior pasa a circulación general y el superior pasa a circulación de hígado. O sea que al aplicar la forma farmacéutica que corresponda, tiene que conocerse de la anatomía para poder conocer hasta dónde debe aplicarse el medicamento, porque si nosotros pasamos de donde se encuentran el plexo medio y el inferior y el medio, entonces el fármaco va a pasar a hígado y va a tener el efecto del primer paso. Y me pregunta, compañera, que qué se refiere a absorción errática. Pues entonces significa que no es como localizado, o sea, no es que sea un punto nada más de que se absorbe todo igual, va a depender de varios factores por la anatomía de la mucosa, ¿sí? La fisiología que hay en esta área. Entonces, y aparte por lo que les estoy comentando del plexo vascularizado, tenemos tres sitios, ¿verdad? El superior, medio y el inferior. Solo el medio y el inferior pasan a circulación general y solamente el superior sí pasa al hígado. Los tres se absorben y los tres llegan a circulación, pero si nosotros tenemos un fármaco que es sensible a la metabolización o que pueda ser cambiado si pasa a hígado, pues ese es el problema. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Entonces, formas farmacéuticas, dijimos que había varias, ¿verdad? Cápsulas, polvos, cremas, ungüentos, pomadas, había soluciones, había enemas, hay diferentes tipos de forma farmacéutica. Ok. Vía vaginal. Para la administración de fármacos con efecto local, generalmente antiinfecciosos, los preparados farmacéuticos son óvulos, comprimidos vaginales y cremas. Sí, el medicamento ha de introducirse en la vagina tan profundamente como sea posible, pudiendo utilizarse, dice, si es necesario algún tipo de lubricante para que, y mientras la paciente se mantenga acostada, y aquí viene la técnica, la posición para poder llegar lo más dentro posible, porque por el tipo de mucosa y vascularización que se encuentra en esta zona y es mejor para que pueda llegar a tener un efecto local y que sea como un local, pero con alto espectro de que pueda absorberse, ¿sí? Entonces, ¿qué formas farmacéuticas aquí nos menciona? Óvulos, comprimidos y cremas. ¿Ustedes encontraron alguno diferente? Gel, muy bien. Espumas, ajá. Soluciones, emulsiones, muy bien. Hay comprimidos, ajá, comprimidos vaginales.
Muy bien, entonces habemos de escoger la forma farmacéutica para esta vía si nosotros queremos un efecto como local en un tejido muy cercano o si queremos que pueda haber una mayor perfusión del componente en la zona por la vascularización que hay. Ok, hay un tipo de supositorio. Sí, es que casi no se usan, ¿verdad? Porque no va destinado en esa función. Pero pues sí, el óvulo es como que, ya que cuando estaban los supositorios vaginales, pues después se encontró que la forma óvulo era como la más novedosa. Eso fue como por ahí del 2008 que empezaron a tener esta popularidad los óvulos y ya se dejó de usar el supositorio vaginal. Anillos también. Ok, ¿dudas hasta aquí? Le voy a cambiar entonces, ¿va? Ahora, vamos a comenzar vía parenteral. Esta diapositiva, ¿sí? Y ustedes busquen videos en casa porque sí va a ser pregunta de examen, alguna de estas, no sé cuál, y que les pregunte yo bien la técnica, ¿sí? Bien, para vía parenteral tenemos las diferentes aplicaciones. Es necesario que conozcamos estas técnicas, ¿por qué? Porque nos van a permitir, así como ahorita veíamos que la forma farmacéutica tal es porque tiene estas características, entonces por sus características es mejor su aplicación así ya está, ¿verdad? Igual aquí, para la vía parenteral, la intramuscular tiene una técnica porque es la mejor para llegar a dónde? Al tejido muscular, ¿sí? Tenemos aquí tejido subcutáneo, si te fijas, tenemos aquí dermis y epidermis. Entonces, para llegar al subcutáneo, fíjate cómo debe de estar la aguja y se mantiene por la dermis y de aquí va a llegar al tejido subcutáneo. ¿Podría ser que llegara directo? Sí, pero esta es como la técnica para que llegue como en una, que se vaya generando como por gradiente y va siendo más constante o va cubriendo más en uniformidad. Para la intradérmica, perdón, endovenoso, fíjate, tiene que ser de esta manera y encontrar aquí el vaso sanguíneo, ¿sí? Y para la intradérmica, 10 y 15 grados nos va a permitir que estemos en la epidermis. Esa es la intradérmica, en la epidermis, ¿sí? Tiene que llegar ahí. Está la piel y la epidermis. Entonces, los grados son importantes. Fíjate, la colocación que viene aquí en esta imagen es como muy clara y puedes encontrar videos para que puedas ver la técnica como en movimiento o en pacientes reales, ¿sí? Si le puedo regresar, ¿ok? ¿Listos? Ok. Y aquí está, ¿puedo cambiarle? Ok, entonces voy a cambiar la diapositiva. Vía intravenosa. Se inyecta el fármaco directamente en el torrente sanguíneo. Sí, en la vía intravenosa, tal cual lo dice, ¿verdad? Administración en bolo o perfusión continua. Es una vía de administración muy rápida. A ver, dice. Ah, perfecto, Víctor. Ok. Dice, es una vía de administración muy rápida. Es de elección en casos de urgencia y la biodisponibilidad es del 100%. Todo el fármaco se absorbió porque todo llegó a esta vía. ¿Qué condiciones debe de seguir? Bueno, ojo, no se puede administrar ningún otro tipo de forma más que la ampolleta debe ser una solución. Es para eso. Esta vía solamente las soluciones se pueden inyectar a través de esta vía. Ni emulsiones, ni suspensiones, nada que pueda tener un sólido no disuelto. ¿Sí? Bien. Vía intramuscular. Se inyecta el fármaco en el tejido muscular
la velocidad de absorción depende del riego sanguíneo en la zona y por lo tanto del lugar de inyección y del tipo de preparado. Habíamos dicho que podía haber excipientes o vehículos para estos que puedan ser del tipo lipídico o liposoluble, que podían tener algún componente como para que el fármaco estuviera disuelto y fuera más lento la parte en la que va atravesando barreras o membranas, o para que esto fuera más rápido. Entonces depende de la zona, del riego sanguíneo y del preparado. ¿Ok? Los fármacos en solución acuosa se van a absorber rápidamente porque están llegando al líquido intracelular. Dice, se pueden lesionar vasos y nervios. Si tienen una mal aplicación, sí puede pasar. Entonces, también se recomienda, hay una técnica donde tú, pues, aplicas la inyección y el émbolo lo retiras un poco para ver que no estés tomando sangre, ¿verdad? Y entonces, mover la aguja de manera que no estés lastimando la zona, porque si vemos que es un vaso sanguíneo, pero es muy delgadito, o sea, solamente lo picaste y entonces aplicas el líquido, se puede reventar y vas a generar un moretón, ¿sí? Y pues, es incómodo para el paciente. O que lo dan así como que al tanteo y pues le dan un nervio y la persona le duele. Bien, dice, puede aparecer hematomas, endurecimientos, infecciones, shock anafiláctico, parálisis del nervio ciático, ya en casos bien extremos, ¿no? Que lo aplicaron mal. No puede utilizarse en pacientes en tratamiento con anticoagulantes. ¿Por qué será esto último? Que al no estar el factor coagulante, no hay una manera de cicatrización rápida, recordando que pues los trombocitos van a ser los encargados de formar el coágulo. Entonces, si no hay ese factor, se puede desangrar el paciente con una mala colocación. Exactamente, así es. Y más si decimos que luego puede haber un pequeño error por ahí, ¿verdad? Ligero desvío de la aguja y damos en algún vasito sanguíneo, pues peor. Entonces, esta vía no es recomendada para pacientes que tengan ese tipo de tratamiento. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Ujú. Bueno, espero tantito. ¿Hay alguna duda, algún comentario de lo que estamos viendo de estas vías? ¿No? Claro como el agua del río San Pedro. Ok. Me avisas, Rebeca, por favor, para poder cambiar. Obviamente, la vía intravenosa pues es la mejor opción viéndolo del lado farmacológico, pero va a tener inconvenientes, ¿sí? Tendrá sus inconvenientes como por ejemplo el hecho de que es incómodo, de que tiene que ser administrado o bueno, aplicado por un profesional, alguien que sepa cómo poner ahí la vía intravenosa. Entonces, pues no puedes estar haciendo tus movimientos regulares mientras se está aplicando el medicamento, ¿no? Como que se toma la tableta y listo, acá pues no, este, no puedes frenar exactamente. Una vez que se aplicó, pues ya está en sangre, ¿sí? Ok, ok, Alejandro. Bien, entonces voy a cambiar la diapositiva. Vía subcutánea. Se inyecta el preparado farmacológico por debajo de la piel en el tejido subcutáneo. La vasodilatación y el riego sanguíneo aumentan la velocidad de absorción. Se puede usar para insulinas, heparinas, vacunas. ¿Sí? Son como los más comunes en esta área. Vía intradérmica, se inyecta el fármaco en la capa dérmica de la piel debajo de la epidermis. Admite pequeño volumen y tiene una absorción lenta. ¿Algún ejemplo que se les ocurra de esta vía? Subdérmica como la hormona del crecimiento, la que va en las fosas ilíacas. Ajá, muy bien. ¿Qué otro? Dice lo de la prueba. Ay, déjenme abrir aquí.
de tuberculosis, la vacuna de tuberculosis, la prueba. Así es, las pruebas para alergias, para alergenos también son intradérmicas. Ok, me espero tantito para que copien la diapositiva. Esto ustedes van a darle alguna leída ya pues en casa, ¿verdad? Cuando tengan esta clase, para que puedan tener como en conjunto ya de vista todo esto. La vía parenteral sí viene descrita un poco en el Goodman y muy leve en el Flores. Sí, del Katsung de la edición, no me acuerdo que venga algo como para decirles que estudien de ahí, pero pues sí, incluso los ángulos de aplicación vienen ahí, entonces convendría que lo pudieran checar, ¿sí? Bueno, y lo de mecanismos de transporte que ya habían enviado, lo de transporte activo y lo de los transportadores de membrana como la glucoproteína, sí, todo eso que habían investigado, ya en este día ya les voy a dar la retro a los que alguno de estos transportadores, ¿sí? Nada más, esa es la única que tengo pendiente porque no a todos les he contestado, ¿sí? Bueno, la siguiente, vía tópica. El medicamento se absorbe a través del estrato córneo y alcanza la circulación sistémica dependiendo de varios factores. Número 1, la zona de aplicación. Número 2, forma farmacéutica o el vehículo donde se encuentra el principio activo. Dice graso que sea el excipiente, es el nivel de lipofilicidad. Y aquí yo te pongo en verde lo siguiente, te puse ungüento mayor a pomada, mayor a crema, mayor a gel, mayor que loción. Hablando cuál es más grasoso, ¿sí? El más es el ungüento y el menos es la loción, que es más en base, la loción es de base alcohol, ¿sí? Entonces es soluble en agua, es completamente polar, ¿ok? Entonces el ungüento, su coeficiente de partición, pues es alto, es lípido. La pomada, ¿verdad? También se va de la mitad, se va como para el área de coeficiente de partición que es soluble en lípido. La crema, hay dos tipos de crema, entonces aquí ya puede haber como cremas más aceitositas que otras, pero en general la crema, su base mayoritaria pues ya es acuosa. El gel pues es completamente acuoso, su base. Bueno, completamente me refiero ya empezando ahí, ya es más agua. Habrá geles, ahorita me acuerdo, hay unos geles que sí tienden a ser aceitosos. Y la loción, sí, que es agua con alcohol. Entonces tenemos, eso es para vía tópica, son formas farmacéuticas las que están en verde. Y además las ordenadas entre el mayor índice de lipofilicidad. ¿Sí? Integridad de la piel es otro factor. La absorción aumenta si la capa córnea está inflamada o dañada, porque permite pues el paso más rápido, así no tiene que andar siendo de difusión, perdón, no lo voy a pronunciar, a través de la piel. La duración del tratamiento. La aplicación repetida va a producir un efecto acumulativo porque no termina de eliminarlo cuando le aplicaste otro y otro, entonces se va preparando la piel. Otros factores, pues que haya algún vendaje oclusivo, la temperatura corporal, el grado de hidratación de la piel va a permitir que pueda pasar tal vez el fármaco que está en un gel. Entonces hay diferentes factores que nos pueden afectar la absorción y dice que alcanza la vía tópica, alcanza la circulación sistémica, llega a pasar. No siempre, sí, de manera general, la vía tópica, o sea, damos por hecho que no llega a circulación. Es posible que sí, ya lo estamos viendo, o sea, anatómicamente, fisiológicamente, sí se puede y sí puede llegar a circulación, pero su efecto es muy pobre. O sea, no es como una vía que quieras que no va a llegar al 100% a circulación general, ¿sí? Entonces, ni a circulación sistémica. De manera general, nosotros tenemos que pensar que no es así. O sea, si por ejemplo estamos pensando en una persona que tiene una contractura muscular, obviamente pues se le va a dar una aplicación tópica, sabemos que va a llegar hasta el músculo, pero no pensando que también le va a quitar un dolor de cabeza, por ejemplo. No va a llegar lo suficiente para eso. Entonces es más como local
y sí a profundidad, pero no pensando que por vía tópica le vas a poner pomada y se le quita un dolor de estómago, de cabeza, no, eso no, ¿sí? Exacto, es como para más en piel y pensando en cuando se aplican las cremas o los ungüentos para algún dolor en muscular, ¿sí? ¿Puedo cambiar de diapositiva? A ver, ¿quién me recuerda del plexo hemorroidal? ¿En cuál se puede alcanzar el efecto del paso hepático? Mm, ¿En ese tenemos efecto del primer paso? ¿En la media inferior? No, en el superior. Anótenlo, chicas. Y chicos que no se acuerdan. El superior sí va a hígado. ¿Ok? Sí pasa por el hígado, por circulación hepática. Entonces, no queremos que se absorba en el plexo superior. Ah, bueno, si fue malentendida la pregunta, ok. Si no, anótenlo bien. En el superior sí pasa por circulación hepática, medio e inferior, evitan el efecto del primer paso. Doctora, entonces, son plexos superior, medio y inferior. Yes. Y por el cual pasa circulación hepática es en el superior. Ajá. Y no queremos que pase eso. No, en manera general no, a menos que realmente sepamos que es un fármaco que no le pasa nada. Pero los supositorios, por ejemplo, están hechos para fármacos sensibles al efecto del primer paso. Entonces, igual vamos a tomar la posición de que es susceptible hasta comprobar lo contrario, ¿sí? Entonces, en la vía rectal usualmente se usan fármacos pensando en eso, en que no quieres el efecto del primer paso. Así que se coloca a la altura del plexo inferior y medio. Uh-huh. Vía tópica, sí. Pueden tratarse de quemaduras, sí. También cuando son en quemaduras te administran fármacos por vía oral para, por ejemplo, combatir algún tipo de infección que se pueda producir, para calmar el dolor. También se pueden aplicar inyecciones. Pero sí, sí, que lo que queremos es reparar un tejido, pues sí, es tópico. Y, y Víctor pregunta, pero a ver, dependiendo de qué tan profundo introduzca supositorio en el recto depende del plexo, así es. Y hay que conocer ahí la anatomía básica, porque estamos tratando de un infante, un bebé, un niño o de un adulto, ¿sí? Bueno, otras vías de administración. Aquí ahorita que mencioné lo de niños, pensando, si dijimos que lo que teníamos que pensar siempre al bien del paciente y mediar, ¿verdad? Entre lo mejor en cuanto a fármacos o la farmacología o así, y lo mejor para el paciente pensando en su comodidad, pensando en que no se le olvide la dosis, en que sea más fácil de administrar el fármaco, en el recurso monetario. Hay que pensar en todo esto. Entonces, si nosotros pensamos en los niños chiquitos, sí, los que son como de 2, 3 años máximo, pues todavía no tienen como que les des una tableta y se la puedan pasar bien. Entonces, picarlos o inyectarlos a veces no es la mejor, ¿sí? Y las vías o las formas farmacéuticas más común que se usan en ellos pueden ser los jarabes, o la vía rectal, ¿sí? Para supositorios, pensando en situaciones como que necesitamos un efecto rápido, pues fíjense, el del jarabe al supositorio se absorbe más rápido el supositorio, porque solamente tiene que derretirse como a temperatura corporal y entonces va a empezar a difundir por tejidos y llega a circulación sistémica. Y el jarabe pasa por todo el proceso hasta que se absorbe, pero son más fáciles, le puedes dar un jarabe, es más fácil que lo tome, pues si el niño está llorando y llorando, o tiene tos o tiene la fiebre muy alta, pues lo más rápido es el supositorio, que a lo mejor para un adulto suena más incómodo y pues no es la vía que escogeríamos en primera instancia, pero eso lo hago el paréntesis para que tengan en cuenta,
¿sí? Ya cuando tenemos como todo controlado, aún así hay que ver cuál es lo mejor que podemos hacer. Ahora, van a decir, pero ¿y si la mamá se equivoca? Pues no, porque ahí le pueden ustedes decir a la mamá cómo hacerlo. Hay una técnica que se le dice y midiéndole o sea, al bebé, diciendo a la mamá, nada más introduces hasta que tu dedo, ¿verdad? Ya toque el ano y hasta ahí lo metes y sostenga la mamá el supositorio y se espere a que se derrita el supositorio, deja al bebé, o sea, es fácil en teoría. Nada más explicarle pues que no tiene que pues meter el supositorio más una profundidad que no es, ¿sí? Y si no se pierde parte del medicamento con la defecación o algo, sí, si el bebé tiene diarrea, pues no, esa no es la vía tampoco. Pero si el bebé está sano y muestra, o sea, le dicen a la mamá, si ya evacuó, entonces pueden aplicar el supositorio. Es que se va a absorber en cuestión de minutos, o sea, 2, 3 minutos, a lo mucho. Ujú. El enema usualmente no contiene un principio terapéutico. El enema es como un medicamento de acción física, ¿sí? Por un reflejo que hay de que cuando siente, ¿verdad? En las paredes del recto que hay un líquido, entonces va a generar como un reflejo en el de peristaltismo que va a evacuar. Sí, se utiliza usualmente el enema para limpiar o para generar en estreñimiento pues la evacuación. Entonces no es como que el enema en muy contadas ocasiones podrá tener un principio activo, pero no se usa para eso el enema. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Podemos continuar, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver la vía ótica, nasal y oftálmica. Vía ótica. ¿Sí? Introduce pequeñas cantidades del fármaco en el conducto auditivo con un efecto local para ablandar el cerumen por infección, dolor o inflamación. La cabeza debe estar inclinada hacia un lado, ¿sí? Y se instilan las gotas sin tocar el oído. Instilar implica o se le atribuye a la técnica donde se aplica como por la pared, no que caiga directo, o sea, no como en el mero centro y ahí toco no. O sea, tiene que ser como tratar de que por la pared pero interna, pero tampoco que se te quede en la pared que tú puedes ver, porque dice sin tocar el oído. Entonces, ahí tiene que ser, ¿verdad? Así como tas, y que golpee como en esta parte así que hagan diagonal, ¿no? Que llegue al fondo, pero antes de llegar al fondo como ladeadito. Si no se puede, pues directo, entonces sin tocar lo menos posible la pared, ¿ok? Dice, las gotas han de resbalar sobre la pared del conducto auditivo. Por eso les digo, no es como que empieza a tocar la pared que nosotros podemos sentir luego, sino como que empieza a tocar a mediación, ¿sí? Del oído. Y dice, la medicación debe administrarse a la temperatura corporal, así que no sean gotas que estén, si necesitan estar en refrigeración, pues esperar a que se tempere, ¿sí? Pero en general las gotas no se refrigeran, entonces si la temperatura ambiente es fría, pues también calentar un poquito para que no haya como un dolor en el oído al aplicar. No se deben colocar gasas o algodones en el conducto, ya que absorberían por capilaridad parte de la medicación, disminuyendo su eficacia. Luego hay personas que les duele tanto el oído que se aplican algodoncitos, no dejarlo así, porque si no, pues se va a ir el medicamento ahí. Ok, ¿me espero o le cambio? Ok, me espero tantito. ¿Alguna duda de la vía óptica? De todo lo que veamos, chicos, ustedes repasen y lean y no se queden solamente con lo que yo les estoy dando, o sea, porque yo les doy así como lo que les es necesario para que puedan leer el libro sin trabarse con algún concepto o alguna idea. Pero es necesario, muy necesario,
que lean ustedes todo esto que vimos, que lo lean. Entonces tienen tiempo porque el examen va a ser por ahí del 14, 15 de septiembre, no sé, por esas fechas. Vayan leyendo todo lo que hemos visto, las fases, los transportadores, las vías de administración, las formas farmacéuticas, las propiedades físico-químicas, qué pasa con el pKa y el pH, qué pasa con el coeficiente de partición. Entonces, y lean los capítulos del Goodman en general, incluso todo el curso nos vamos a basar hasta el 1 y medio del Goodman. Y el capítulo 1 y la mitad del 2, un poco del 2, tratan sobre esto, sobre toda esta materia, porque el Goodman después empieza a ver las materias subsecuentes. Entonces el Goodman es poquito, en comillas, ¿verdad? Solo 1 capítulo y medio. Del Katsung son los primeros 2 capítulos y del Flores también. Entonces, lean de todo. Y si ustedes encuentran, por ejemplo, la literatura que yo les recomiendo, a veces puede servirles la de Medline. Pueden buscar en el Departamento de Farmacología y Medicina de la UNAM. Ellos publican muchos artículos. Este, también hay publicaciones de COFEPRIS, que es la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios. Ellos regulan los medicamentos, la medicina y demás. Hay muchas definiciones de la OMS que estamos utilizando. En vías farmacéuticas también hay capítulos de la Secretaría de Salud. Sí, todo esto de las vías también viene. Esta presentación mucho lo tomé de una presentación que viene como muy bien hecha por las referencias y lo sacan de la Secretaría de Salud y de las normas oficiales mexicanas como la 072 y la Ley General de Salud que ya se las pasé. Entonces, se me hizo así como pues muy padre y le añadí cosas que no venían o se las platico durante la presentación para que las registren. Entonces, ustedes cómo van a decir, ay maestra, es demasiada información. Bueno, váyanse a su temario y chequen y digan, ok, si en el temario me dice propiedades físico-químicas, ya estoy seguro que sé y las que vienen, y por ejemplo, yo al principio de esta presentación te puse cuáles propiedades, ¿verdad? Las características, interacciones, la de solubilidad, te puse punto de fusión y ebullición, entonces tú ya tienes pautas, ¿sí? Para que no te me vayas muy lejos, ya tienes, o sea, guíate con lo que hemos visto en tus apuntes y profundiza. A eso me refiero, apunta y profundiza en la literatura que te acabo de comentar, COFEPRIS, OMS, Secretaría de Salud, puedes buscar las normas oficiales mexicanas de medicamentos y al principio todas traen glosarios, entonces eso te puede ayudar. El Katsung, el Goodman y el Flores. Ahorita en el Flores viene información, pero va a venir, el Flores te va a ayudar más las tablas para el segundo parcial, pero también ahí lo puedes ver. Ok, ¿vamos bien? El dióxido de cloro para el COVID, ay, qué bueno que lo preguntas, es un mito totalmente, es una mentira. O sea, no sé a quién se le ocurrió, pero yo te lo puedo decir porque además del área de salud, pues estudié la carrera en química y te puedo decir que eso es un veneno total. O sea, el dióxido de cloro hace mucho daño a la persona y sí puede generar una irritación o daños irreversibles en el tracto respiratorio y en el tracto digestivo. O sea, no, ese no se debe de usar. Ese es para superficies, nunca, jamás para la persona. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con cloro no se ingiere. Ustedes pueden buscar hojas de seguridad, así se llaman, hojas de seguridad y busquen cloro o dióxido de cloro y les va a parecer que es un reactivo inorgánico que es para uso industrial, o sea, no tiene nada que ver con medicina. El dióxido de titanio sí, pero yo creo que porque hay dióxidos, el óxido de zinc, por ejemplo, que son para pomadas, y el otro es, el dióxido de titanio es para bloqueador solar o así, que no son tóxicos, pero no son medicamentos. Entonces, a lo mejor como hay gente que luego dice, ah, pues sí, los he escuchado y yo quiero pensar eso, porque no tengo idea dónde surgió, no lo sé, pero se difundió por todas las redes. No sé, o sea, no tengo idea, yo no, o sea, les diría, sí, hay un uso, no, no hay ningún uso. O sea, no. Simplemente alguien agarró eso de que es un desinfectante, pero si hasta eso se fijan, el óxido de cloro no es el mejor para desinfectar, o es una solución de cloro, o hay otros, o sea, hay otros que son más nobles o son menos irritantes que no, que incluso la superficie, o sea, si tú está en contacto con tu mano, no se recomienda el cloro, ¿sí? Y además es un gas, entonces puede generar náuseas, vómito, puede generar problemas en el sistema nervioso.
porque o interfiere con la polarización de las membranas, puede también dañar el tejido porque el óxido de cloro es altamente oxidante, es un corrosivo, entonces no. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta más concreta, aparte de si es un mito, sí, sí es un mito y si es una mentira. Ajá. Bueno, entonces, ¿puedo cambiar la diapositiva? Sí. Ok. Siempre que ustedes tengan duda de algo así, como una controversia y como están aprendiendo, no se olvide que ya sepan todo, ¿cómo pueden saberlo? Busquen, eh, se pueden ir al Google Academic, ¿sí? O al Microsoft Research, creo, no sé si pronuncia bien, pero de investigación. Hay otro que se llama Redalic, fíjense, los anoto. En esto, ustedes googlean, sí, o teclean, perdón, ya no es Google, me equivoqué. Ustedes teclean la búsqueda y ponen las palabras clave y les van a salir artículos indexados. No sé si esto ya lo vieron, probablemente sí, o lo hayan visto en otro lugar, pero fíjense, los artículos o la divulgación científica se diferencia de la divulgación comercial en cuanto a dos cosas. Ambas están divulgando o exponiendo, transmitiendo conocimientos, pero la divulgación comercial, sí, la que podemos llegar a ver en revistas que normales como, no se me ocurre ninguna que tenga un nombre como muy comercial, sí, o incluso pues las de muy interesantes, bueno, sí, bueno, esas de novelas de plano no, pero sí, por ejemplo, incluso algunas personas me dicen National Geographic, avances médicos, esas no son revistas científicas, son revistas de divulgación. ¿Cómo te das cuenta? Porque hay un editor y te ponen editor tal. En la revista científica, el científico o el equipo de científicos redactan sus resultados de investigación y estas se publican, les llaman journals de publicación, son revistas que son científicas y hay editoriales científicas como Elsevier, como las revistas de la Nature y la de Science, son las de más alto impacto, se les llaman revistas indexadas, es decir, la veracidad de estas publicaciones va a depender de sus factores, del factor de impacto. Entonces, mientras pasen estos como pruebas, van a salir con, por ejemplo, es más, CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La UNAM tiene una revista de publicación científica y una para divulgación. La de divulgación normal es la de Cómo ves y la revista científica de la UNAM es otra y esa está por Solacit, que es de la Cámara de Ciencia. El factor de impacto de ellos, que es así para México es de los más, ¿verdad? El más como categoría alta, es de 3.4. Y la revista Science y Nature tienen factores de impacto de 16. O sea, ahí en esas revistas se publican prácticamente los que están nominados al premio Nobel. Entonces, ustedes googlean en Microsoft Research, en Redalic y en Google Academic palabras clave